fueron liberados a cambio de devolverle nada más y nada menos que 252 terroristas que forman parte de esta estructura llamada el Tren de Aragua. A pesar de las dificultades de negociar con un régimen autoritario, porque sé que decirlo, un régimen autoritario, las gestiones diplomáticas llegaron, por supuesto, a lograr rescatar a estos presos políticos. Vea esta nota y venimos platicando de este tema. Después de una compleja operación humanitaria impulsada por el liderazgo del presidente Nayib Bukele en coordinación con Estados Unidos, los norteamericanos que habían sido encarcelados por el régimen recobraron su libertad. Sé que ha sido difícil luchar con este régimen y negociar con un régimen tiránico, pero tuvimos que negociar con él durante meses, desde abril que ofrecimos este intercambio y como digo, es difícil negociar con un régimen así, pero fuimos capaces de hacerlo, gracias a muchas personas. Hemos estado haciendo estas negociaciones para liberarlos a todos ustedes, pero también a 80 prisioneros políticos de Venezuela. Debido a la determinación y la colaboración de El Salvador y Estados Unidos, se obtuvo el éxito en la operación, dijo el enviado especial para asuntos de rehenes de Estados Unidos. Muchas gracias por ser un increíble amigo para nuestro país, para nuestro presidente, y de verdad le agradecemos mucho que haya traído a nuestros estadounidenses de regreso a casa. Esto habla muy bien de nuestra relación con nuestro gran aliado, los Estados Unidos, y este país pequeño pero hermoso, El Salvador. Nosotros apoyamos la libertad, la esperanza, y queríamos traer eso, la libertad y esperanza para ustedes, y con todo mi corazón y con la bendición de Dios, son libres. Este logro, que representa un hito en la política exterior salvadoreña, fue agradecido por los estadounidenses liberados, que entregaron una bandera de su país al presidente Bukele. Algo de lo cual estamos, no solo yo, sino todo el grupo de compañeros que tuvimos la bendición, el privilegio de obtener la libertad debido a la gestión de esta absoluta, exitosa gestión del presidente Bukele junto con el Departamento de Estado. Lo que ha hecho el presidente Bukele con el gobierno de Estados Unidos es increíble. No se sabía cuándo íbamos a salir. Es desafortunado lo que está pasando allá en el país de Venezuela y lo que hizo el presidente de aquí de El Salvador con su país ha sido increíble. Esta operación de los pandilleros venezolanos por los presos políticos también demuestra el compromiso conjunto que tienen los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos por proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos, incluso en contextos geopolíticos adversos. Bueno, esta nota es precisamente para entrar en contexto. Mi querido Arturo, ¿qué lectura puede hacer usted desde su punto de vista, desde su experiencia obviamente también en el ámbito internacional, sobre este intercambio que hubo precisamente a nivel diplomático? Bueno, en realidad es un triunfo, no para Venezuela, sino que para el gobierno de El Salvador y también para el gobierno, por supuesto, para el presidente Nayib Bukele, pero también para los Estados Unidos de Norteamérica. No debemos olvidarnos que Venezuela inclusive pensaba tener obtener un dividendo económico de esto, que no fue posible en realidad. Pero aquí también la gente y la comunidad internacional tiene que saber que todavía quedan alrededor de 1000 personas que están detenidas en Venezuela y que necesitan ser liberadas. Ahora, con la liberación de los 10 ciudadanos estadounidenses y algunos otros ciudadanos venezolanos que estaban detenidos, queda de manifiesto de que efectivamente en el régimen de Nicolás Maduro es un régimen tirano, es un régimen que tiene presos políticos en su país, aunque mucha gente de la línea de la izquierda y de la izquierda radical, de la izquierda dura, de la izquierda progre inclusive, marxistas-leninistas, niegan este tipo de situación. Pero aquí también vale la pena rescatar varias cosas que se vieron en este intercambio de presos, y que cuando se fueron las personas que estaban detenidas en El Salvador, van, cierto, sanos y buenos, van todos, cierto, se nota en su caminar, en su andar, en su estructura, que estaban en buenas condiciones. Cuando llegan
por supuesto, a Venezuela, arman y montan todo un show, como siempre hemos visto que la izquierda internacional trata de sacar provecho y hacerse las víctimas de los sistemas. Por lo tanto, cuando bajan del avión, vemos que bajaban caminando con ayuda, en silla de rueda, dando declaraciones, qué sé yo, de lo mal que supuestamente los habían tratado en El Salvador. Pero también, después, ahora último, hemos sabido de que en las conferencias de prensa han aumentado más aún el show, más aún, ¿cierto?, el montaje que hacen los venezolanos, diciendo inclusive que en declaraciones oficiales de aquellos personajes que llegaron a Venezuela, habrían manifestado que la gran mayoría de ellos fueron abusados sexualmente. Entonces, la gente sabe que todo esto es un montaje, la gente sabe que todo esto Claro. no obedece a la realidad, por lo tanto, tienen que estar muy atentos las personas que ven las noticias de que la información que maneja la izquierda internacional y especialmente el gobierno de Maduro es una información falsa, así que hay que tener cuidado con eso. Claro, y justamente como usted decía, y estaban viendo ahí las imágenes, la forma de cómo salieron precisamente del Salvador, pues haciendo señas obviamente de pandillas, ultrajando obviamente a las fuerzas de seguridad mientras se incorporaban al avión, y ya llegando allá se bajaron, según ellos, pues con dolores y todo, auxiliados con camas, con camillas, con personal médico. Es decir, ¿ves eso como una, y ahí lo estamos viendo de hecho en las imágenes, ves eso obviamente como, y muchos lo han catalogado como un show político? ¿Cómo lo ve usted, Arturo, desde su punto de vista? Sí, claro, bueno, eso es típico lo que yo decía anteriormente, el montaje que hace la izquierda en todos los eventos donde ellos se ven, por supuesto, sobrepasados, los sorprenden, son en realidad montajes que hacen en todos los lugares. Ha pasado en todos los países, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, donde realizan todo un acto teatral para llamar la atención, para victimizarse y tratar de sacar provecho de todo esto, sacar un provecho político y sacar un provecho económico. No nos olvidemos de que ya en Venezuela estaban anunciando que se iban a querellar por miles de millones de dólares por el trato que le dieron a los ciudadanos. Esta gentuza, en realidad, que no se puede llamar de otra manera, lo único que están tratando de hacer en su desesperación es tratar de sacar dinero o algún dividendo económico de alguna parte, pero ellos no son capaces de producir absolutamente nada. Entonces reclamaban de cómo habían llegado sus ciudadanos, supuestamente, estos angelitos que fueron deportados desde los Estados Unidos, llegaron a El Salvador y después del Salvador, ¿cierto?, en canje se fueron a Venezuela. Pero no hay que creerles en realidad. No olvidemos que arriba del avión, cuando sube Diosdado Cabello, comienza a hablar con ellos, a arengarlos y decía, cierto que les pegaron, cierto que le hicieron esto, cierto que... Por supuesto que van a seguir todo el juego, porque además de esto, a estos individuos que llegan allá les tienen que dar algún tipo de recompensa. Entonces tienen que seguirle el juego a, por supuesto, el gobierno. Es un gobierno nefasto y que tiene, si fuese tanta maravilla, mi estimado Armando, no tendríamos millones de venezolanos fuera de Venezuela y que no quieren regresar a su país por la situación que están viviendo. Entonces, es todo un montaje, es toda una mentira. Claro, Arturo, con eso me quiero ir a la pausa con su respuesta. Estados Unidos ha destacado la gestión del presidente Nayib Bukele en este canje de presos políticos en Venezuela. Muchos, de hecho, han catalogado esto como histórico en la diplomacia precisamente de Latinoamérica. Pero ¿cómo lo ve usted? Sí, claro, porque nunca se había visto un canje de presos entre países. Y una vez más, el presidente Bukele, cierto, está dando la pauta y va llevando adelante todo este tipo de relaciones internacionales, de cómo ha ido cambiando y cómo ha ido variando el escenario, de cómo hacer política ya de la buena y no quedarse en el pasado con todo esto que veíamos anteriormente con la rancia política y aquellas personas que no veían esta situación como un avance y como
un trabajo mancomunado entre los países. Y aquí tienen que ayudarse. Aquí los países que en realidad no quieren el desarrollo para su pueblo, que no quieren el beneficio para sus ciudadanos, van a actuar como lo está haciendo Venezuela. El resto, tenemos el ejemplo, ¿cierto? ¿Y para qué vamos a decir, Armando, el ejemplo que está dando el presidente Bukele, si en todos lados están pidiendo un mandatario o quien dirija, ¿cierto?, el país que tenga las características del presidente Bukele? Inclusive vemos ahora que ha llamado mucho la atención en las redes, mi estimado Armando, las canciones que han hecho desde México, las canciones que han hecho desde Cuba, y implorándole al presidente Bukele que ayude a sus países. Entonces, todo esto ha sido un cambio brutal en la forma de hacer política y llevar la política y las relaciones internacionales a otro nivel. El presidente Bukele, una vez más, va marcando la pauta y va adelante de los demás mandatarios, porque esto no se había visto anteriormente. Y antiterrorismo. Y sobre este tema que estábamos precisamente platicando, la portavoz del Departamento de Estados Unidos, Tammy Bruce, destacó el excelente trabajo diplomático entre el presidente Nayib Bukele y el gobierno norteamericano. La funcionaria resaltó que gracias precisamente a las medidas tomadas por el gobierno salvadoreño, 80 presos políticos han sido liberados, al igual que 10 estadounidenses. Es lo que ha dicho precisamente esta portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Escuchemos. Nos entusiasma que 10 personas que fueron detenidas injustamente en Venezuela hayan sido liberadas gracias a una oferta de Bukele en abril de enviar a miembros del Tren de Aragua, pandilleros y matones a Venezuela. Si Venezuela liberaba a prisioneros de terceros países detenidos injustamente. Ese fue el acuerdo. Nos comunicamos con el régimen de Maduro y, por supuesto, con el gobierno de El Salvador para coordinar las acciones necesarias. Bueno, y esto es contrario obviamente a lo que en su momento dijo Venezuela, precisamente, Arturo. ¿Cómo ve ese reconocimiento que ha hecho Estados Unidos a nuestro país por liberar obviamente a sus ciudadanos? Bueno, eso está claro toda vez de que en Estados Unidos, desde que comienza toda esta operación del presidente Nayib Bukele, que en un principio en el gobierno de Biden, ¿cierto?, hubo cierta resistencia y posteriormente tuvieron que aceptar que lo que se estaba haciendo bien y ellos no podían ir contra la corriente. Bueno, ahora el presidente Donald Trump y su equipo, por supuesto que tiene considerado al gobierno de El Salvador, al presidente Nayib Bukele, como un gran aliado de los Estados Unidos, y no queda nada más que agradecer, porque aparte que ha aportado excelentes ideas para los departamentos de policía y de seguridad del propio Estados Unidos, o sea, siendo el país más poderoso del mundo, está siguiendo los ejemplos de muchas cosas que se están llevando adelante en El Salvador, de buena manera, muy bien asesorado, por supuesto, y eso ha llevado a que el prestigio del presidente Nayib Bukele, el prestigio ahora y la consideración que se tiene con El Salvador a nivel internacional siga creciendo con todos estos, en realidad, estos avances que se llevan adelante producto de la política que está también implementando el presidente Nayib Bukele para lo que es la convivencia regional, la convivencia internacional y, como decíamos anteriormente, las relaciones internacionales. Aquí el escenario, ¿cierto?, de la geopolítica también varía con estas decisiones que ha tomado el presidente Nayib Bukele y hace que El Salvador, ¿cierto?, aparezca como un país mucho más serio, mucho más estable, por supuesto, en la región, y eso le va a traer aún más dividendos económicos con lo que es la parte internacional, porque esto todo va, mi estimado Armando, interrelacionado, esto no es aislado. Cuando se mueven los sistemas de seguridad, cuando los sistemas de seguridad son sólidos y se demuestra, ¿cierto?, que existe una voluntad del gobierno para mantener esa línea, todo viene por añadidura. Viene el desarrollo del país, vienen las inversiones y viene la bonanza para la gente, para todos los ciudadanos, y eso es lo importante. Claro. Arturo, diplomáticamente hablando, esta es una acción muy poco común. A ver, ya que negociar, por supuesto, con un régimen
tan autoritario como el de Nicolás Maduro en Venezuela no lo logra cualquier país, Arturo. No, y eso llamó la atención internacionalmente, el cómo el gobierno de Nicolás Maduro, ¿cierto?, llega y toma este intercambio de buena manera. Como te digo, las informaciones de contrainteligencia decían de que este iba a ser muy difícil esta negociación, porque al parecer Venezuela quería, ¿cierto?, también una ayuda monetaria, en el fondo, emolumentos por llevar adelante, aparte de la entrega de los presos, querían, ¿cierto?, un intercambio de dinero por esta acción, lo que en realidad fue un logro que no sea así. Por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos viendo, de que esta fue una negociación muy interesante y que en realidad marca el comienzo de una nueva era, de una nueva época para El Salvador, y que el gobierno de los Estados Unidos, ¿cierto?, también ahora se va a acercar aún más para poder tomar otras decisiones en conjunto con el gobierno de El Salvador. Y lo estamos viendo, o sea, estamos viendo cómo han cambiado las políticas en todo sentido, en la parte gobernanza, en la parte de relaciones exteriores, en la parte de seguridad, y van a venir, ¿cierto?, ahora en la parte económica van a venir muchos proyectos interesantes que todo el mundo está mirando a El Salvador. Por eso te digo que todo esto es un conjunto de eventos que se han venido desarrollando y con buen resultado y con un final feliz para El Salvador, y eso es lo más importante. Así que felicitamos al presidente Bukele por esta gestión diplomática tan espectacular que se llevó a cabo. Claro. Arturo, mucha gente con la que he tenido la oportunidad de conversar de este tema, incluso algunos analistas con los que he tenido la oportunidad de estar acá en este set, me han dicho que esto sin duda pone una vara en un nivel muy alto para todos los países de Latinoamérica o del mundo que deseen mantener una buena relación con los Estados Unidos. Es decir, esta es una muestra de cómo debería ser una relación diplomática entre Estados Unidos con otro país de Latinoamérica, que El Salvador está dando un claro ejemplo de cómo deben de ser los países, muchos los analistas dicen, de cómo deben ser los países si quieren tener relaciones con Estados Unidos. ¿Concuerda usted con ese planteamiento o tiene algo similar? Mira, claro que sí, concuerdo plenamente, pero aquí la gente tiene que tener en consideración lo siguiente: no solamente con los Estados Unidos es que se tiene esta relación diplomática o cómo se va llevando adelante esta unión de buena voluntad de los países. También el presidente Bukele ha mostrado que las relaciones internacionales que tiene con gente del Medio Oriente, con gente de Asia, ¿cierto?, y por supuesto con Europa también. Por lo tanto, las relaciones internacionales son una cosa. Mira, la política o el pensamiento, la ideología política puede ser una, pero las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas y las relaciones comerciales tienen que siempre estar abiertas para ayudar al país. Tú no te puedes cerrar. El presidente Bukele ha mostrado, pero con creces, lo ha llevado, ¿cierto?, de una manera ejemplar estas relaciones internacionales en todos los aspectos, en el político y en el aspecto, ¿cierto?, comercial, que es lo que más le interesa en este momento a la ciudadanía, porque la ciudadanía sin ese segundo aspecto, que es el aspecto comercial, no puede avanzar, no se puede desarrollar y no puede llegar bienestar a los pueblos. Entonces, este es un conjunto de medidas, de situaciones y de acciones que tienen que tomar los mandatarios para poder, ¿cierto?, mantener a su país en realidad en un nivel suficiente para que puedan llegar las inversiones de desarrollo. Si te digo todo, al final esto se forma en una finalidad económica. Todo esto contribuye a que económicamente los países vayan bien. Si tú tienes buena seguridad, hay buen desarrollo. Si tú realizas buenas gestiones, ¿cierto?, en la parte política, en la parte de relaciones internacionales, también hay buenas gestiones comerciales, porque la gente va a estar mirando cómo se desarrolla ese país, y también, ¿cierto?, si existe la estabilidad política en el país, la seguridad a todo nivel, las inversiones vuelven. Por eso te digo, esto es un conjunto de
de beneficios que le trae al país la acción que tomó el presidente Bukele una vez más, y efectivamente la vara queda bastante alto, porque ningún país se había enfrentado, de los países latinoamericanos, perdón, se había enfrentado a tener una negociación de tan alto nivel y con un tan excelente resultado como esta negociación que hizo el presidente Nayib Bukele. Bien, estamos hablando hoy esta noche, de lunes, con Arturo Randón, él es analista de inteligencia, seguridad y antiterrorismo, y estamos hablando precisamente de cómo Estados Unidos está destacando al presidente Nayib Bukele en el canje de presos políticos en Venezuela. Hemos visto cómo este país norteamericano ha agradecido a El Salvador por liberar a sus ciudadanos. Y lo que pasa es que no es para menos, Arturo. El gobierno del presidente Bukele ha logrado un hecho sin precedentes en la región, nunca antes visto, al concretar esta operación con el régimen autoritario de Nicolás Maduro, en la que se ha interpretado como una maniobra diplomática inédita y estratégica. Y aquí viene mi pregunta, Arturo, El Salvador como negociador diplomático, ¿cómo se está viendo a nivel mundial? Mira, hay dos elementos que tenemos que tener en consideración. Primero, Suiza, que era cierto el centro de las mediaciones internacionales, hasta hace un par de tiempo atrás, porque ahora ya no está considerada, toda vez de que, imagínate que los problemas que están ocurriendo en el Medio Oriente, se están llevando las negociaciones y las mediaciones se están llevando en Qatar. Y por supuesto que por el otro lado, los problemas que están ocurriendo entre Rusia y Ucrania se están llevando las negociaciones en Turquía. Por lo tanto, aquí no me cabe la menor duda que si aparecen situaciones similares o situaciones que merezcan mediar un conflicto determinado, va a ser El Salvador el país que se va a tener en consideración para que sea quienes presten la ayuda en las mediaciones necesarias. Con esto, como te digo, se catapulta a El Salvador como un país estratégico y con un presidente que en realidad ha sabido llevar adelante todo tipo de negociaciones, pero de todo tipo, a todo nivel. Esta es una negociación más que vemos de las que comenzó a llevar adelante el presidente Bukele desde que él llegó al poder en su primer mandato. Por lo tanto, no me cabe la menor duda que si hay situaciones complicadas a futuro, lo más probable que va a ser El Salvador, la nueva Suiza del mundo en realidad en Centroamérica, y lo más probable que va a ser tomada como el país donde van a poder llegar a conversar y a mediar las diferencias que puedan surgir entre estados o de cualquier otra índole en realidad. Así que es súper importante lo que ocurrió con esta situación del intercambio de presos. La administración del presidente Nayib Bukele, de hecho, hoy con esta acción se convierte en la primera de América Latina en negociar abiertamente con Venezuela un acuerdo de este tipo, y subrayo, lo que algunos analistas a la hora de poder hablar de este tema consideran que se eleva la diplomacia salvadoreña. No sé si usted lo ve de ese punto, Arturo. Por supuesto, o sea, mira, con las acciones tomadas por el presidente Nayib Bukele se muestra el nivel de negociación, el nivel de diplomacia con el que se cuenta en El Salvador, sí. Y que esperamos, ¿cierto?, que quienes posteriormente termine el mandato del presidente Nayib Bukele sigan esa misma línea. O sea, esta línea tiene que continuar por muchos periodos más para que realmente se estabilice todo El Salvador, y también los ejemplos que se están dando a la zona, a la región, son muy importantes, y no solamente a la región, a nivel mundial en realidad, porque esta gestión que se realizó es sin precedentes. La gente puede decir, mira, no, fue un intercambio de precios y no pasa nada. No, las negociaciones que se hicieron fueron bastante intensas, y para llegar a un acuerdo de este tipo fue bastante, ¿cierto?, el recorrido que tuvo que sortear el presidente Nayib Bukele. Y por supuesto, eso es lo que ha llamado la atención en las más altas esferas de los Estados Unidos, de cómo el presidente Bukele logró realmente realizar esto en buenos términos y con un final feliz en el fondo. Esa es la idea. Y vimos
cuando la gente salía desde El Salvador hacia Venezuela, en el estado que salieron todos perfectamente bien, ninguno con problemas físicos, ninguno con problemas de salud, salieron todos, ¿cierto? Físicamente muy bien, estaban vestidos como corresponde, ninguno estaba rapado, ¿cierto? No habían señas de ninguna cosa, por lo tanto, no pueden inventar ahora de que los pobres llegaron famélicos, o con ciertas muestras visibles de que se le hubiese golpeado, maltratado o torturado. Eso es todo una invención, por lo tanto, mira, debemos quedarnos internacionalmente con la información que nos llega desde el personal que está trabajando interiormente en El Salvador y los informes de la inteligencia y de la contrainteligencia que está trabajando en Venezuela de cómo se ha gestado esto. El Salvador, brillante la actuación del presidente Nayib Bukele. Venezuela, ninguna sorpresa de que lo que estén diciendo ahora sea un montaje y además de eso datos falseados para confundir a la comunidad internacional. Así que, una vez más, las felicitaciones al presidente Nayib Bukele y, por supuesto, al pueblo de El Salvador, porque con esto se catapulta a otro nivel, Claro. a un nivel superior. Claro, Arturo, esto fue, la comunidad internacional sin duda lo ve como una acción humanitaria, pero aquí viene mi pregunta, antes de pasar a otro tema. ¿Podría esto definir la forma en que los países de la región podrían tratar a los gobiernos considerados autoritarios, Arturo? Mira, aquí yo pienso, estimado Armando, que todos los países ya que no están en ese mismo régimen tienen la voluntad de llegar a algún acuerdo con la gente que está teniendo problemas. Mira, nosotros hemos conversado con infinidad de venezolanos que están en diferentes países, pero sobre todo en Chile. Y ellos salieron desde Venezuela por una situación complicada de la política que se está llevando adelante por este régimen autoritario, marxista-leninista de Nicolás Maduro. Y ellos han dicho que si se llega a terminar ese régimen, al día siguiente están viajando y dejan todo de donde estén y se vuelven a Venezuela. La gente no se quiere salir de sus países. Por lo tanto, efectivamente, todos los gobiernos están viendo, saben lo que está ocurriendo en Venezuela, pero en realidad es complicado, ¿cierto?, de que se llegue a un acuerdo porque el comunismo y el régimen de Venezuela ha engañado mucho, que dice una cosa y después hace otra. Entonces no cumple con sus compromisos, miente demasiado y al final lo único que quieren sacar es provecho de los demás países de la región para que les den dinero, para que los apoyen, porque es un país que no aporta absolutamente nada, aporta solamente lo que hemos estado viendo en este momento, una serie de delincuentes que están llegando a distintos lados. No todos, ya la gran mayoría de los venezolanos, en este caso, son gente trabajadora y honrada, pero también Nicolás Maduro ha enviado a muchos delincuentes fuera del país y que son los que están causando daño internacional. Por eso también ese es otro punto que hay que admirar a El Salvador, que tiene sus fronteras blindadas, tanto terrestres, marítimas y aéreas, las tiene controladas y las tiene blindadas para que esto que está ocurriendo en otros países de Centroamérica o Latinoamérica no ocurra, como el caso de Guatemala, que está ahí al lado de ustedes, ¿cierto?, donde hay una frontera híbrida, hay una frontera abierta prácticamente, y los demás países, por supuesto, que tenemos una serie de novedades, pero eso no pasa. Por eso también es otro evento que se está analizando de cómo funciona El Salvador. Ahora, tu pregunta, si los países con esto, ¿cierto?, van a ver que se podría eventualmente negociar con Venezuela, hay que ser muy astuto para poder negociar con Venezuela. Claro. La astucia del presidente Bukele es sin igual en realidad. Claro, claro. Y quisiera preguntarle, de hecho, también, y voy a dar un poquito de contexto para que también los salvadoreños, si de pronto no vieron esta noticia,
pues se la queremos contar, que el régimen autoritario de Nicolás Maduro ha ordenado a su fiscal general que inicie una investigación en contra del presidente Nayib Bukele y 2 de sus funcionarios por presuntas torturas y tratos crueles contra los 252 migrantes venezolanos que fueron liberados el viernes de una cárcel de máxima seguridad. Tenemos el audio, quiero que lo vean y lo escuchen. Hemos decidido abrir una investigación formal con el número de expediente respectivo, con los 3 fiscales nacionales designados a los siguientes funcionarios de El Salvador: a Nayib Armando Bukele, sátrapa que viola la propia constitución salvadoreña y se llama a sí mismo presidente de El Salvador; Héctor Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador; y Osiris Luna Mesa. Arturo, quiero ver su punto de vista respecto a esto. Mira, eso no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia internacionalmente, toda vez de que son elucubraciones y en realidad para que exista un juicio y algo para llevar adelante tiene que estar la otra parte también. Pues si tú no puedes llevar a juicio a una persona o a unas personas o a un gobierno y no está la contraparte. Por lo tanto, este es parte del show que arma, ¿cierto?, esta tendencia política. Es parte del show que siempre han hecho los comunistas, ¿cierto?, y esta gente que está alrededor de Nicolás Maduro, este narcogobierno marxista que existe ya en Venezuela. Por lo tanto, no hay que darle mayor importancia, esto no llega a ninguna parte porque nadie les cree a estos tipejos. En realidad, aunque están metidos en todos lados, no nos olvidemos que están metidos en las Naciones Unidas, están metidos, ¿cierto?, en lo que es la Corte Interamericana de Justicia, en la Corte también Internacional de Derechos Humanos, porque se meten en todos lados para tratar de sacar dividendo político, para tratar de ocultar, ¿cierto?, las atrocidades que ellos hacen y salir impunes. Entonces, pero esto no tiene ningún asidero de ningún tipo, así que no nos debe ni siquiera llamar la atención. Autoridades de seguridad y la Fiscalía General de la República presentaron el cargamento de una droga incautada por la Marina Nacional. El cargamento de estupefacientes era transportado en una embarcación de muy bajo perfil y se logró capturar a 3 narcotraficantes. Una nota de contexto para entrar en materia. El Salvador asesta un nuevo golpe al narcotráfico internacional con el decomiso de 1.3 toneladas de cocaína, valoradas en $33 millones. Esta incautación viene a demostrar ese compromiso del pueblo salvadoreño a nivel internacional. Con la nueva incautación de droga, el país supera los procedimientos ejecutados por la Marina Nacional durante 2024, además de evitar la circulación de estupefacientes en la región. Lo que demuestra la capacidad, la eficiencia del Plan Control Territorial y que el trabajo realizado en el Gabinete de Seguridad Ampliado ha dado los resultados de los que ahora nosotros estamos dando fe. 2 ecuatorianos y un colombiano han sido detenidos en este procedimiento, quienes serán procesados por tráfico ilícito de drogas. Estos individuos enfrentarán todo el peso de la justicia salvadoreña por su participación en el tráfico de droga, un delito que no toleraremos. El éxito de El Salvador contra el narcotráfico es el fruto del compromiso del Ejecutivo por garantizarle seguridad y bienestar a la población, con estrategias como el Plan Control Territorial, dejando en claro que el país no es ni será un refugio para el crimen organizado. Bueno, otro duro golpe al narcotráfico, Arturo. Esto sin duda se vuelve, creo yo, cada día más histórico, no solo para la historia del país, sino también para cómo un país debería de actuar precisamente en aguas transfronterizas. Pero bueno, quiero conocer su punto de vista.
Bueno, la gente sabe que todos estos operativos que va llevando adelante la Marina de Guerra de El Salvador comenzaron fuertemente el año pasado. Y te acuerdas, Armando, que hicimos inclusive un llamado cuando comienzan las operaciones de la Marina de El Salvador, más allá de las 200 millas en aguas internacionales. Primero, cierto, se llegó a las 500 millas, después a 600 millas y ahora se está operando casi a las 1000 millas. Y se le hizo un llamado al guardacosta a principios de año, a la guardacosta norteamericana, donde se les preguntaba por qué ellos no tenían resultados en alta mar, o sea, en la guerra contra los narcotraficantes. Bueno, todo esto produjo un revuelo. Cambiaron a la comandante de la guardacosta de los Estados Unidos y en realidad, ahora curiosamente, la semana pasada comenzaron las operaciones en aguas internacionales también de la guardacosta norteamericana, siguiendo el ejemplo, te lo digo yo, siguiendo el ejemplo de lo que está haciendo la Marina de Guerra de El Salvador. Por lo tanto, este acierto, una vez más, que se realiza por parte de la Marina de El Salvador, nos demuestra que efectivamente no necesariamente tienen que estar trabajando dentro de los límites marítimos, ¿cierto?, del país que le corresponde a cada país, sino que trabajando en aguas internacionales también colabora y da ayuda a aquellos países donde no alcanza a llegar esta droga. Pero también volvemos a recalcar que no solamente droga es la que ha incautado la Marina de Guerra de El Salvador, sino que ha incautado también numeroso armamento de guerra y numerosa cantidad de municiones. Por lo tanto, es un trabajo bastante arduo el que se va llevando adelante y también ahí viene otro frente más que tiene que tomarse en cuenta y que la comunidad internacional está viendo y mirando cómo está trabajando El Salvador en la protección de su frontera, no solamente terrestre ni aéreo, sino que también en la parte marítima. Y lo que más, vuelvo a recalcar, lo que más ha llamado la atención, Armando, es que se esté operando, ¿cierto?, dentro de las aguas internacionales para que ni siquiera alcance a llegar a la frontera del país. Claro, la muralla del Pacífico, como le llamamos, ha sido reconocida por organismos internacionales como un ejemplo de control del narcotráfico marítimo. Y esto hay que decirlo, esto se suma a un listado millonario en términos de dinero de incautación de droga que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y no es una acción, digamos, que esté alejado, que te la saques de la manga o porque tenés antojo de andar ahí en el alta mar viendo qué pasa, sino forma parte de un plan estructurado que se llama Plan Control Territorial. Arturo. Ese plan, y la gente, vale la pena recordarlo, Armando, ese plan se pone en vigencia con fuerza, con todo el rigor de la ley, el 27 de marzo del 2022. Donde, cierto, comienza el régimen de excepción. Y te acuerdas, Armando, comienza el 27 de marzo del 2022 y yo llego a El Salvador el día 4 de abril y nos quedamos ahí por aproximadamente 3 meses en los trabajos, cierto, viendo cómo se lleva adelante todo esto. ¿Te recuerdas esa situación? Entonces, la idea es, estimados amigos, de que esto es un plan que se mantiene en el tiempo. Esto no es algo puntual. Para que las cosas resulten, y lo hemos dicho 20.000 veces, cuando se le ha tratado de copiar el plan de control territorial, el plan de seguridad, cuando los países han tratado de implementarlos en su territorio, no funcionan porque no lo hacen como se le ha aconsejado que lo hagan. Le piden consejo al presidente Bukele, van especialistas, pero lo hacen a su medida. Y esto no resulta así. Por esto es algo que viene desde ya aplicándose desde el 2022. Imagínate que ya llevamos cuántos cantidad de días sin homicidios violentos provocados por las pandillas o el terrorismo. Ya la gente circula libremente por todos lados. Los turistas, ¿cierto?, quienes visitan El Salvador están maravillados de todo lo que está pasando, pero esto es algo que se ha mantenido en el tiempo. Esto no puede ser algo puntual que se toma, se hace por un par de meses y se deja. No, esto se ha mantenido, estimados amigos, desde el año
desde el 27 de marzo del 2022 un régimen de excepción que no por ser un régimen de excepción coarta las libertades de los ciudadanos, al contrario, se mueven de día y de noche las 24 horas del día, todos felices y contentos que estén las Fuerzas Armadas en la calle y las policías, por supuesto, porque es la seguridad de ellos, simple. Así que el resto es pura propaganda de los organismos de derechos humanos, ONG que tienen intereses o de la izquierda internacional. Así que ni siquiera vale la pena preocuparse por ello. Claro, un golpe económico al crimen organizado valorado en alrededor de 897.3 millones de dólares. Y decía el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, que esta actuación de hecho está posicionando a El Salvador como líder regional en la lucha contra el narcotráfico. Y lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque a la hora de ver datos, revisar números a nivel regional, nunca un país había estado tan comprometido con la lucha contra el narcotráfico que el mismo El Salvador, Arturo. Claro, ¿no? Y la cantidad de droga que se ha incautado, exacto, la cantidad de millones de dólares que han perdido, ¿cierto? Estas organizaciones internacionales. Y bueno, eso tiene, lo más probable es que va a ser replicado, ¿cierto?, en nuestros países. Esta semana se incautó un narco submarino, ¿cierto?, de última generación, fue incautado por las Fuerzas Armadas de Colombia, y ahí ya nos encontramos con otra sorpresa, que estaban usando tecnología de última generación en cuanto a la estructura, la pintura, las comunicaciones y todo lo que dice referente a la parte moderna. Pero te digo, todo esto sale el ejemplo del Salvador y cómo comienza a operar la Marina de Guerra en aguas internacionales. Por supuesto. Arturo, quiero detenerme un poco en el análisis para dar a conocer esta información que ha publicado el señor presidente de la República, Nayib Bukele, a través de la cuenta X. Y ha dicho que esto, refiriéndose al primer tema que estábamos analizando, el tema de Venezuela, y dice: el régimen de Maduro estaba satisfecho con el acuerdo de intercambio, por eso lo aceptaron. Ahora gritan y se indignan, pero no porque estén en desacuerdo con el trato, sino porque acaban de darse cuenta de que se quedaron sin rehenes del país más poderoso del mundo. Es lo que ha dicho el presidente Nayib Bukele hace un par de minutos en su cuenta, y esto precisamente refiriéndose al tema que estábamos hablando, Arturo, al inicio de esta entrevista, de este intercambio, obviamente, donde ha mediado, por supuesto, El Salvador, que Estados Unidos ha destacado el trabajo del presidente Nayib Bukele en este canje de presos políticos en Venezuela. ¿Cómo ve la postura del presidente respecto precisamente a este tema y lo que aclaraba en esta red social? Sí, claro, el presidente Bukele, por supuesto que con su particular forma de ver las cosas y de llevar adelante las acciones, dice lo que es correcto en realidad. No se dieron cuenta y se quedaron sin rehenes, sin gente con la cual puedan presionar de alguna manera a los Estados Unidos, pero eso demuestra que en realidad estos tipos estaban pensando, sigo insistiendo, aquí querían hacer una operación también aparte del canje de los presos, una operación económica que a ellos les traiga algún dividendo económico, y tampoco lo lograron, por lo tanto perdieron por ambas partes, se quedan sin elementos de negociación y se quedan sin dinero también, y eso es lo que más les duele a los regímenes comunistas, porque ellos se mueven en base al dinero que puedan obtener fácilmente con engaños, mentiras, embustes o de la forma que sea necesario, porque ellos actúan de esa manera. Así que excelente la maniobra y bien que el presidente haya publicado esto, porque es la verdad, se quedaron sin elementos de poder negociar con los Estados Unidos. Así que bien por lo que se hizo, bien por la liberación de los rehenes, y bien por la maniobra que llevó adelante el presidente Bukele. Claro, Arturo, ya casi para despedir, ¿cómo ve el panorama? ¿Cómo puede pintar en los próximos días esta situación? Bueno, vienen más ofertas para El Salvador, o sea, eso es un asunto. ¿Te acuerdas el 2022, en junio, cuando yo hice mi primera evaluación de lo que estaba ocurriendo en El Salvador? Yo le hice una advertencia a ustedes y les dije que tenían que estar preparados porque
el año 2023 iba a comenzar una avalancha de ofertas de inversiones en El Salvador. Y eso ha ocurrido así porque es normal, es una consecuencia lógica cuando un país se estabiliza con seguridad, se estabiliza, ¿cierto?, políticamente. Por supuesto que las entidades internacionales, las empresas y los inversores van a ver como un destino para poder hacer negocios y que puedan tener a buen resguardo su capital. Los negocios se hacen para ganar dinero, no para perder. Y si El Salvador está dando, ¿cierto?, todas estas muestras de estabilidad política, económica, social y de seguridad, por supuesto que todos van a querer ir a hacer negocios allá. Y ahora con esto que acaba de ocurrir, más credibilidad tiene El Salvador, más credibilidad tiene la política externa que está llevando El Salvador adelante, por lo tanto, mayor cantidad de inversiones, ¿cierto?, y gente interesada en hacer negocios en El Salvador les va a llegar. Por lo tanto, tienen que prepararse bien, y lo que está haciendo en la parte de educación el presidente Bukele va orientado a eso también. Así que yo creo que se está trabajando muy bien todo en la parte integral de todos los elementos que tienen que ser utilizados para que un gobierno pueda desarrollar, para que un país pueda desarrollarse y un gobierno pueda salir adelante en beneficio de todos sus ciudadanos. Así que felicitaciones a El Salvador por eso. Miguel Ángel Alemán Chávez, originario de otro país, protagonizó un altercado con arma blanca contra otro hombre. Luego de una discusión, mientras compartían bebidas en el barrio Concepción, de San Miguel Centro. La persona afectada fue llevada a un centro médico con afectaciones en la cabeza y espalda. El responsable será remitido por el delito de causar daños físicos a otra persona. Por otra parte, Salvador Amílcar Hernández Morales, de 30 años, fue detenido luego de impactar su vehículo contra otro. Sobre el kilómetro 14,5 del cantón Dolores Apulo, Ilopango, San Salvador Este. Al realizarle una prueba, se determinó que había ingerido bebidas embriagantes, registrando 281 grados en la medición. Será remitido por conducción temeraria. También atendimos un incidente vial en el kilómetro 148 de la ruta militar, El Divisadero, Morazán Sur. Por fallas mecánicas, un camión se salió de la vía y volcó. Afortunadamente, solo se reportan daños materiales. Nuestros equipos continúan en la zona. Lamentablemente, una persona que transitaba a pie perdió la vida luego de ser impactada por una grúa sobre el kilómetro 59 de la carretera panamericana, en el sentido de Santa Ana hacia San Salvador. El conductor permanece en el lugar y el paso vehicular ha sido reducido a un solo carril mientras se realiza la inspección correspondiente. El Salvador está cambiando. Y este es solo el comienzo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que más personas conozcan esta transformación.